Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este grupo semanal de los martes del estudio del libro Reflexionen sobre esto. Hemos tomado el libro, edición electrónica, recopilatorio de las enseñanzas del maestro tibetano y de Alice Bailey, donde aparece la expresión Reflexionen sobre esto. Semanalmente lo presentamos en diapositivas. El texto original pertenece a Alice Bailey, el tibetano, y la presentación esta es de este estudiante y los comentarios del grupo que le acompaña. Hoy es martes 5 de abril del 2022. Vamos a hacer la cuarta sesión. Aquí tenéis el listado de las referencias, el origen de las referencias que aparecen en este libro Reflexionen sobre esto. El primer libro es el primero que escribieron, Iniciación Humana y Solar. El cuarto es el Tratado sobre Magia Blanca. El noveno, El Destino de las Naciones. El número 14, Psicología Esotérica 1. Y el 18 es Tomo quinto de los rayos y las iniciaciones. 7 rayos, concretamente. Aquí finalizó la segunda sesión. En realidad la tercera, no la segunda, la tercera. Estamos en la cuarta. Dice, los seres humanos son bondadosos por naturaleza, cuando sus mentes no están distorsionadas ni su visión afectada por la falsa enseñanza de los intereses egoístas, la propaganda política y las dificultades raciales o religiosas. Los seres humanos son bondadosos por naturaleza, cuando sus mentes no están distorsionadas ni su visión afectada por la falsa enseñanza de los intereses egoístas, la propaganda política y las dificultades raciales o religiosas. Precisamente todos los espejismos que en este momento nos están bombardeando en Europa y en todo el mundo. 48. Dice, la enfermedad y la muerte son condiciones esencialmente inherentes a la sustancia. La enfermedad y la muerte son condiciones esencialmente inherentes a la sustancia. Así como el hombre se identifica con el aspecto forma, así también será condicionado por la ley de disolución. Esta ley fundamental y natural rige la vida de la forma en todos los reinos de la naturaleza. Por lo tanto, el tema de la muerte debemos considerarlo como algo natural. Es cambiar envolturas, obtener unas más refinadas pasado un tiempo de descanso interno, y el alma poco a poco va avanzando. Cuando el discípulo iniciado se identifica con el alma y el antakarana está construido por medio del principio vida, entonces el discípulo queda fuera del control de esta ley universal y del karma y natural y utiliza o descarta el cuerpo a voluntad, por la demanda de la voluntad espiritual o por el reconocimiento de las necesidades de la jerarquía o los propósitos de Shambhala. Cuando el discípulo o iniciado se identifica con el alma y el antakarana está construido por medio del principio vida, entonces el discípulo queda fuera del control de esta ley universal y natural y utiliza o descarta el cuerpo a voluntad, por la demanda de la voluntad espiritual o por el reconocimiento de las necesidades de la jerarquía o los propósitos de Shambhala. 49. El hombre espiritual considera como el máximo bien la liberación de la triple forma, la personalidad, siempre que de acuerdo a la ley le llegue como resultado de su destino espiritual y decisión kármica. No debe venir como un acto arbitrario o una escapatoria de la vida y sus consecuencias en el plano físico, o como autoimpuesto. El hombre espiritual considera como el máximo bien la liberación de la triple forma, siempre que sea de acuerdo a la ley, le llegue como resultado de su destino espiritual y decisión kármica, no como un acto arbitrario o escapatoria de la vida y sus consecuencias en el plano físico. Por lo tanto, es digno de alabanza que llegue ese momento de desprendimiento de la materia, del cuerpo, de los cuerpos de la personalidad, siempre y cuando se haya cumplido con la hoja de ruta prefijada y se haya cumplido con el karma, porque de lo contrario se genera mucho más karma y de peor calibre. 50. Los hábitos de la bondad, de la correcta reacción y de la comprensión instintiva son la característica del iniciado entrenado. Los hábitos de la bondad,
de la correcta reacción y de la comprensión instintiva son la característica del iniciado entrenado. No necesita recordar las reglas, las teorías, los planes y las actividades. Son parte establecida de su naturaleza, como el instinto de conservación lo es del equipo de un ser humano normal. Releo. Los hábitos de la bondad, de la correcta reacción y de la comprensión instintiva son características del iniciado. No necesita éste recordar las reglas, ni las teorías, ni los planes, ni las actividades. Son parte establecida de su naturaleza, así como el instinto de conservación lo es en el equipo de un ser humano normal. Reflexionen sobre esto y procuren adquirir los correctos hábitos, nos dice el tibetano. Dice, de esta manera, el maestro no pierde tiempo ocupándose de los planes del alma o personales. Tiene el hábito basado en la memoria instintiva divina de la actividad correcta, de la comprensión correcta y del correcto propósito. No es necesario el recuerdo. Tiene el hábito basado en la memoria instintiva de la divina actividad correcta. Nuestra memoria instintiva no es precisamente actividad correcta, es la duda, la dualidad. Por lo tanto, las consecuencias ya las conocemos de sobras. Tampoco tenemos una comprensión correcta porque todavía no hemos superado la etapa karmática, no hemos asumido nuestra propia responsabilidad en ese sentido. Y tampoco hemos percibido bien el correcto propósito. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una extrema dualidad y todavía tenemos auténticas vicisitudes para discriminar, separar la paja del grano, para discernir, en este caso, con corrección, qué significa el mundo del alma y qué significa el mundo de la forma, de la sustancia o de la personalidad. El yo superior, el ego con mayúsculas, y el yo inferior o ego con minúsculas. Dice, no es necesario el recuerdo. Nosotros, gracias que tenemos el recuerdo, podemos decidir hacia dónde nos encaminamos. Un iniciado vive en un presente continuo, por lo tanto, el recuerdo no forma parte de él. 51. Pero, ¿se puede quitar la vida? No lo creo. La vida es. Nada en el cielo o la tierra puede tocarla o afectarla. Esto es algo que frecuentemente se olvida. En sentido espiritual, la vida no se puede quitar. 51. ¿Pero se puede quitar la vida? Respuesta, no lo creo. La vida es. La mónada está ahí. Ya puedes matar el cuerpo denso a través del cual destruirlo. Se manifiesta que la mónada persiste. La vida con mayúsculas persiste. Y todo lo que es corriente energética que vitaliza cuerpos donde las almas están morando, eso no se destruye. De nada en el cielo o la tierra puede tocarla o afectarla. Esto es algo que frecuentemente se olvida. En sentido espiritual, la vida no se puede quitar, además está en cursiva, en itálica. La vida no se puede quitar. La vida es indestructible y no puede quitarse ni destruirse, sino que pasa de una forma a otra, de una experiencia a otra, hasta que por medio de la vida se expresa la perfecta voluntad de Dios. Esto es muy importante, teniendo en cuenta lo que está aconteciendo en la parte de Europa Oriental, esa guerra entre dos grandes países, porque hay mucho miedo en el tema de lo que está apareciendo, los daños colaterales de un conflicto bélico, de una guerra, que son los muertos, y a veces gente que no tiene una responsabilidad directa en el tema. No obstante, nosotros somos esoteristas, no somos personas de la calle, y por lo tanto debemos tener una opinión mucho más correcta. Ni odios ni alabanzas a nadie, punto neutro. Y comprobar que en este momento lo que se está dirimiendo es una parte del karma de la humanidad y la parte oscura está trabajando para ver quién se queda con el futuro de la humanidad en las próximas décadas. Ni más ni menos. Es un reparto del mundo como hubo en su momento después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, démonos cuenta que somos del camino espiritual, el camino esoterista. Y no podemos pensar como todos estos que salen en los medios de comunicación, que ya sabemos muchas veces para quién barren. 52. La mayoría de los seres humanos están aún demasiado hambrientos, agotados psíquicamente, perplejos y angustiados e inseguros de su futuro.
su libertad y seguridad, como para estar en condición de escucharlo. Esto es muy importante. Son tantas las vicisitudes diarias, tantas las confusiones y las oscuridades que están dentro de nuestra aura, que todavía no hemos limpiado el equipo. Por lo tanto, no podemos ver con claridad. No podemos discernir con claridad. Por lo tanto, no estamos seguros de casi nada. Están aún demasiado hambrientos, agotados psíquicamente, perplejos y angustiados e inseguros de su futuro. Hoy en día preocupa muchísimo el futuro. Hace 2 o 3 años, cuando empezó todos estos temas de la pandemia, evidentemente ya se vio que hay una parte de la sociedad occidental, del mundo capitalista, que disfruta de su pensión, de su vida laboral, de su vida en general, y los miedos que acontecieron, si el sistema público de sanidad resistiría o no resistiría. Pues ahora viene la guerra, y esta guerra tendrá sus repercusiones a corto y a largo plazo, y probablemente tendremos que renunciar a muchísimas cosas, pero tengamos en cuenta lo siguiente. No se trata de que renunciemos físicamente tal y como se entiende, sino que internamente nos vayamos desprendiendo de todo aquello que no necesitamos. Dicho de otra manera, al médico o al hospital deberemos acudir, pero no por cuando falle la salud, cuando algo notemos que no está bien, pero no estemos pensando cada día en el hospital y en el miedo que nos va a dar el hospital y el miedo a coger una enfermedad o que nos caiga una bomba encima. 53. Actualmente estamos pasando por uno de los grandes periodos naturales de transición y sentando las bases para el surgimiento de un nuevo espécimen del ser humano, un ente más altamente evolucionado dentro de la familia humana, de lo cual proviene gran parte de nuestro problema y gran parte también del actual fracaso para satisfacer las demandas de la raza humana y estar a la altura de la necesidad humana a fin de alcanzar el desenvolvimiento del alma. Quien lo pone, pero lo añado yo. Es responsabilidad mía. Curiosamente, esto se escribió hace bastante tiempo y parece que lo escribieran ayer, porque sí que es verdad que llevamos ya tiempo, bastante tiempo, todo el siglo XX ha ido por ahí, el XIX también, y desde la Revolución Francesa, el famoso toma de la Bastilla, el resurgimiento de Acuario, estamos viviendo un periodo muy curioso de muchísima intensidad, pero no exento de conflictos. Es decir, a pesar de que el cuarto rayo no está manifestado, sin embargo, hemos mantenido un espíritu de cuarto rayo en la medida que mediante los conflictos hemos encontrado huecos, recovecos de luz, y a ellos nos hemos acogido, pero con total entrega. Y eso es muy importante. Y hay que tener en cuenta que el ser humano, término medio, y los dirigentes del mundo, que son un reflejo claro del término medio de la humanidad, si no hay conflictos, no se espabilan, no ofrecen nuevas oportunidades. 54. La perspectiva a menudo se distorsiona por el dolor y el sufrimiento a que ha sido sometida la forma, ya se trate de la propia o de la de otros, individualmente o en masa, lo cual impide ver con claridad el propósito y la imperiosa necesidad que tiene la vida dentro de la forma. Imperiosa necesidad que tiene la vida dentro de la forma. La perspectiva a menudo se distorsiona por el dolor y el sufrimiento a que ha sido sometida la forma. Este método de trabajo lo tiene la parte oscura, los hermanos de la oscuridad. Infligen daño a los cuerpos físicos, y estos cuerpos físicos son los que a nosotros, viendo el dolor ajeno, nos hacen reaccionar con una finalidad clarísima por parte de estos hermanos de la oscuridad, a que perdamos el juicio y no nos centremos en lo que te es correcto, acercarnos al alma, mantenernos divinamente indiferentes, no en el sentido de la personalidad que paso de ayudar, no, ver que estamos viviendo un proceso karmático. Hoy por hoy no se suele ver así. Se suele ver en la medida en que uno lo ha generado y no nos damos cuenta, puede ser un dirigente extranjero, pero nos damos cuenta que todos estamos dentro del mismo barco. Y este barco llamado humanidad resulta que ha generado un karma muy grande en el pasado y ahora hay condiciones para poder redimirlo. Lo cual impide ver con claridad el propósito y la imperiosa necesidad que tiene la vida dentro de la forma. Claridad de ver el propósito con claridad, ya veremos. Venga, vienen las preguntas.
55. Los accidentes que sufren los individuos son por lo general resultados de una explosión de fuerza y que estas explosiones son causadas por los odios, los pensamientos malévolos y las palabras de censura de quienes están involucrados en el accidente. Para que me lo digan a mí. Los accidentes que sufren los individuos son por lo general resultado de una explosión de fuerza y que estas explosiones son causadas por los odios, los pensamientos malévolos y las palabras de censura de quienes están involucrados en el accidente. Venga, preguntas. Tú has dicho antes que desde la Revolución Francesa estamos pasando esta época, pero yo encuentro que ahora es, vamos, la máxima expresión, parece que está escrito para estos... ¿No? No es así. Antes no había tantos medios de comunicación como ahora. La diferencia entre esta guerra y las que hubo hace 30 años es que las redes sociales en aquel momento no existían. Ahora yo no me sí. refiero a la guerra. La guerra solo es un puntito más. Te explico. La situación del mundo es la que es. Lo que pasa es que las redes sociales han intensificado por 1.000.000 las consecuencias. Y esas consecuencias van en la línea de alterar el equilibrio de los seres humanos. Un ser humano, escúchame, que no recibe información o que no le interesa, está mucho más equilibrado, más tranquilo, que aquel que continuamente está pendiente del móvil y de la televisión. Sí, pero yo te comento que antes las guerras eran aquí o allí o en el otro lado, pero es que esta vez es una guerra mundial, pero mundial entera. Escúchame, el frente de batalla está en todas partes, pero en este momento está en un sitio. Y vemos una cosa que es muy simple. Ese frente de batalla, mira, hay otras guerras, ese frente de batalla... Escúchame. Nosotros somos esoteristas y buscamos la causa. Donde esté el frente de batalla nos da igual. Es la causa. Y lo que está aconteciendo ahí es una manifestación karmática de unas causas que se han generado en el pasado. Nada más. Sí, pero es que además de a la guerra de Ucrania se le da demasiado. Hay otras 4, 5 o 6 guerras por ahí. Escúchame, volvemos a lo de siempre. ¿Qué te he dicho yo al principio? No sembremos el odio y no ataquemos a un señor ni a otro. No, yo no ataco a ninguno. Yo digo... A ver, no es que no me quieres escuchar. A ver, esta guerra te he dicho las redes sociales y los medios de comunicación. Y no te das cuenta que nos lo han metido por la boca. Por las narices, sí. Pues ahí está. No es que sea diferente, no. Han captado a una parte de la humanidad y les han metido un mensaje. No caigamos en esa trampa. Pero es que yo esta guerra como si no estuviera... A ver, por favor. Estamos en una clase. Ya hemos hablado un poco. Ya, más adelante. Sí. Venga. ¿Las demás? Bueno, una cosa. Solo digo algo de esta guerra, lo que me preocupa, entre comitas, ¿no? Y mirándolo en perspectiva, lo que creo que esto aún producirá mucho más karma. Bueno, pero una pregunta. Yo ya os lo digo abiertamente. Siempre os lo digo. Hace años que nos conocemos. Sí. No ataquéis ninguna de las dos partes. No. Yo no. Ahí está el problema. Lo que hagan los demás, mira, escucha, lo que hagan los demás nos tiene que importar bien poco. Es lo que hacemos nosotros. Si nosotros conocemos un poco cómo funciona el karma y hemos comprendido el karma nuestro personal, no podemos poner el dedo en ninguna parte. Hemos de mantenernos neutros. ¿Qué quiere decir neutro? No inactivo, no. Verlo todo, esforzarse por comprenderlo y guardar un exquisito silencio mental con el tema. Ya. ¿Que la gente se deja arrastrar por el miedo? Bueno, pues esto es como lo de siempre. Esto es igual. Esto es otra cosa. Pues... Al primer punto, el primer punto que me parece que era el 47, no me acuerdo si se quedó la otra semana o no, que cuando habla que todos los seres humanos son bondadosos por naturaleza. Esto a veces no lo parece, ¿no? En cierta manera... Él ya dice, siempre que no sé qué más. Sí, ya, pero claro, esto a veces cuesta... Cuesta verlo, ¿no? Cuesta verlo, ¿verdad? Claro. Pero, a ver, la visión del ser humano es ofuscada. Y los seres humanos que tienen esa bondad latente, esa llamita crística por aparecer, vamos a dar, por supuesto, no la iniciación, no de la primera iniciación del nacimiento, sino que eso está. Lo que pasa es que se activa en la iniciación. Somos mónadas, no lo olvidemos. Lo que pasa es que en el camino de retorno estamos manifestando, bueno, pues una mínima parte, ínfima, prácticamente inapreciable.
Cuando se dan las condiciones, pero ¿por qué creéis que hay estos conflictos en el mundo? ¿Por qué creéis que ahora la logia negra no necesita hacer nada especial? Con los medios de comunicación ya tiene bastante. Con las redes sociales ya tiene bastante, el WhatsApp, el Twitter y todo esto. ¿Por qué? Porque el ser humano está atrapado por el plexo y por ahí activa, a través de ese dios Marte, de esa entrada al submundo, a los bajos fondos, por ahí entra la logia negra, pero somos nosotros los que abrimos la puerta. ¿Se puede ver un combate de estos, los muertos por las calles? Vale. Teniendo en cuenta que no hemos visto cómo han llegado esos cadáveres allí, ¿eh? Yo quiero hacer un poco de abogado del diablo y ver más las cosas. Con cosas que han pasado en el pasado sí que hay miles de testimonios, por ejemplo, de los campos de concentración, por ejemplo, de las matanzas en ciertas partes del mundo por diferentes países. Hay testimonios de esto que está pasando, acusaciones de un gobierno a otro. ¿Hemos visto cómo han puesto los cadáveres en la calle? ¿Hemos visto si realmente los han matado por la calle? Porque la mayoría están maniatados. Si están maniatados, que han sido torturados. Sí, han sido y luego ejecutados, ¿vale? Pero ¿hay alguna prueba gráfica? Por lo tanto, y aunque lo hubiere, hemos de tener la mente exquisitamente neutra. No echar más leña al fuego porque ya bastante hay, ¿eh? Porque cuanta más leña al fuego echemos, más consecuencias vamos a tener nosotros también, ¿eh? La ventaja de las tecnologías es que el karma se distribuye por todo el mundo. Qué curioso, ¿no? Pues sí, sí. Gracias a Internet, las redes sociales y todas estas historias que tenemos en los móviles, el karma prácticamente está en nuestras manos, reducirlo o incrementarlo. Una parte muy grande de la humanidad decide incrementarlo, ¿no? Atacando a un objetivo que se ha puesto. Ese es el malo. Bueno, tenemos ciertas edades ya que no conviene caer en eso, ¿eh? Además, la imagen esta es muy hermosa. Ahí tenemos el monte Cervino, ¿no? Bueno, pues es un monte como iniciático, ¿no? Pues bueno, ahí está esto. ¿Algo más, familia? Sí, en el número 50 decía que reflexionáramos sobre que tiene el hábito en la memoria instintiva divina de la actividad concreta. No he entendido yo esto. ¿Cómo? Repite. Yo he cogido esto. A ver, ¿qué? Tiene el hábito en la memoria, en el número 50, instintiva divina de la actividad concreta. No ¿Concreta o correcta? Correcta. ¿Correcta, seguro? Correcta. ¿Sí? No, seguro no, supongo. Pero sí tiene sentido. Si no he entendido la frase, no la entiendo. Correcta, yo he cogido correcta. Debe ser correcta. A ver. De la correcta reacción y de la comprensión instintiva son la característica del iniciado y entrenado. Comprensión instintiva es lo más fácil, pero eso tiene que ser algo. Instintivo es la línea de menor resistencia. Pero para que esta comprensión sea instintiva desde el nivel que habla él, de la correcta reacción y el hábito de la bondad, es un contacto con el alma. Por lo tanto, si uno mantiene este antacarán abierto despierto, evidentemente que va a reaccionar precisamente con bondad y una reacción correcta, y va a tener una comprensión instantánea, que para él va a ser natural o instintiva o línea de menor resistencia. Es un término que él utiliza mucho, el tibetano, ¿eh? Pero por instinto no entendamos lo que un ser humano normal entiende, ¿eh? El diafragma para abajo, no va por ahí, ¿eh? Para nada, ¿eh? Para nada. Vale, la reacción correcta, muy bien. Después en el 53, pero bueno, esto no necesito explicación. Estamos pasando por uno de los grandes periodos de transición de la humanidad. Sí. Bueno, pero está durando esto ya, ¿eh? Pero bueno, pero pues, a ver, ¿cuántos años tienes tú? Pues calcula. Y ahora estás entendiendo mucho más que cuando tenías 5 años o tenías 50, ¿verdad? Pues igual sí, que claro, yo, igual que los demás, pues lo mismo. Es lo mismo. Claro, pero siempre estamos pasando por uno de los grandes periodos de transición de la humanidad. Yo creo que es la historia de la humanidad. Escúchame, nunca la cultura, la sanidad, las relaciones internacionales, los viajes, que es una forma de desarrollar la conciencia, habían estado a escala planetaria más activos que en el siglo XX. La gente dice, critica el turismo, por ejemplo. Hay gente que lo critica mucho. ¿Es una actividad aguariana? Nos queremos conocer unos a otros y viajamos. La gente que no viaja, que está enclaustrada dentro de sí mismo, lo repele. Pero los que nos gusta abrirnos, ir de un sitio y a otro, vemos cosas iguales que aquí. Hay matices, pero eso, aunque nos parezca increíble, nos permite captar un poco de aquella energía y dejar un poco de la nuestra, hablo en términos muy sencillos.
Vamos distribuyendo el karma, repartiéndolo. Que generamos karma por descontado. Nos hemos cargado medio planeta por el tema del turismo. Me explico, ¿no? Sí. ¿Más preguntas? Sí, Jesús. Hemos leído que en el 51 dice la vida es. La vida es. La moneda es, ¿no? La moneda es, claro. Pero la vida reflejada en estos planos no tiene dualidad. Fíjate que siempre es vida, no hay forma de... A ver. La vida, con mayúsculas, en el plano donde está la mónada, ahí no hay dualidad. Pero cuando empieza a descender, ¿qué le pasa? Se convierte en 3, ¿no? ¿O no? Sí, sí, la tríada. Pues entonces sí hablamos de no dualidad y no nos damos cuenta que ese plano es completamente, incompatible con una mente concreta. Esa percepción. Hay que subir un poquito más, ¿no? Hay que despertar la intuición. Pero no basta decir que yo no tengo dualidad y yo soy neutro y no tengo mente. Se trata de demostrarlo en la acción, en el pensamiento, en la reacción. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? ¿Continuamos? Venga. 56. Reteniendo, el hombre pierde. Desprendiéndose, gana. Tratando de retener, inevitablemente debe desaparecer y desaparecerá lo que posee. Bueno, lapidario, ¿eh? Reteniendo, el ser humano pierde siempre. Desprendiéndose, gana mucho. Tratando de retener, irremisiblemente desaparece. Y desaparece todo lo que tiene. Bien, ¿aplicamos esto a ese conflicto que está pasando ahí? ¿Quiénes van a ganar esta guerra? Oficialmente darán un discursito. El que gana siempre pone su discursito. Eso lo sabemos en la historia de nuestro país de sobras. Pero aquellos que lo han perdido todo, como almas, lo han ganado todo. Siempre y cuando no continúen con ese resquemor, esa historia interna, ya sabéis. ¿Por qué es una prueba karmática? Aquí te lo dicen, 56. Además, mira, sumándolo sale 11, ¿no? El hombre pierde si retiene, si acapara, si se desprende, pero de verdad, no físicamente como es muy fácil de hacer, sino emocional y mentalmente y energéticamente se desprende de sus posesiones, gana. ¿Por qué? Porque deja un espacio vacío para que la energía superior lo ocupe. Dice, tratando de retener, es decir, este anhelo de venga a amasar y amasar, ya pueden ser pensamientos, supuesta sabiduría, supuesto conocimiento, supuesto amor, que eso es falso todo, inevitablemente debe desaparecer. Y desaparecerá lo que posee. ¿Por qué? Pues que no es sincero. Lo vemos. Estas frases aquí responden mejor a todo lo que hemos hablado antes. Cuando uno retiene y no comparte, genera karma. No critiquemos a los ricos, porque a lo mejor tienen más conciencia que nosotros. 57. Confórmense con cumplir con su deber y el servicio inmediato que los llevará un paso más adelante en el camino para el que están designados, y de este modo podrán recorrerlo rápidamente a paso acelerado o lentamente arrastrando los pies. Lo que nos está diciendo clarísimamente, cumple con tu misión, esa que escogisteis antes de encarnar, que seguramente era manifestar el alma, ¿vale? Estamos trabajando en ese intento. ¿Hay algo más para mí? Francamente creo que no nos interesa. ¿Por qué? Porque contraímos un compromiso de hacer determinada actividad, de determinado desarrollo de conciencia en esta encarnación. ¿Se ha conseguido después de 1001 vicisitudes? Igual un poquito sí. Digo un poquito porque porcentualmente será muy poco. Pero ese poco es a lo único que nos debemos acotar, ni más ni menos. Lo demás no nos interesa. Pues yo os decía antes que ante todo esto, avalancha de información y desinformación que viene por los medios de comunicación y por las redes sociales, debemos saber qué está pasando, pero no tenemos ningún derecho a estar después calibrando esto, lo otro. No, eso no es para nosotros. Entonces el contacto con el alma. Por lo tanto, ¿cómo se demuestra ese contacto con el alma? Manteniendo la neutralidad, pero no la del plexo solar, la egoísta, sino la auténtica, reconociendo que los conflictos son consecuencia de la búsqueda interior.
Cuando uno busca, saca toda la porquería que está en el camino. Dice, de este modo podrán recorrer el sendero rápidamente o a paso acelerado o arrastrando los pies. Si no nos desprendemos, es decir, nos desapegamos de todo lo que tenemos, de esa información que supuestamente nos va a salvar, de la enseñanza de no sé quién, etcétera, y si nos quedamos con lo nuestro, con lo interno, lo demás nos sobra. Por lo tanto, el sendero se recorre antes. Ese es el camino iniciático, simbólicamente hablando. 58. Un breve periodo de esfuerzo organizado y al final la muerte. Eso y de utilidad más vital que la inutilidad de hacer tranquilamente las cosas que el hombre desea y luego dejar transcurrir apaciblemente los años. Dice, un breve periodo de esfuerzo organizado y al final la muerte es de utilidad más vital que la inutilidad de hacer tranquilamente las cosas que el hombre desea y luego dejar transcurrir apaciblemente los años. Eso no sirve para nada. Eso es una, no diré una crítica, pero sí es una amonestación, entre comillas, a ciertos discípulos que en el pasado, y en el presente igual, trabajaron mucho en la juventud y cuando pasaron de los 50 años, pues yo no diré que se dejaran arrastrar por el dolce far niente, pero sí que es verdad que dieron un paso al lado, no atrás, al lado, dejando a otros o que ya estaban cansados, etcétera, etcétera. Pero él te dice, vale más un periodo corto de esfuerzo organizado, es decir, trabajado científicamente, y al final vendrá la muerte, es decir, la desaparición, es más de utilidad que no hacer tantas cosas, tanto tiempo, tranquilamente, y luego dejar que vengan los años, no seguir con la llama encendida. La llama encendida que es poner el alma. Por eso, si se pone el alma en el trabajo, el tiempo va a ser limitado. ¿Por qué? Porque vamos a agotar el karma, y si agotamos el karma, ya sabéis que la puerta está abierta para que nos marchemos y abandonemos nuestra personalidad. 59. Dice, el bien debe finalmente triunfar, pero la jerarquía no sabe qué le deparará a la humanidad el futuro inmediato, porque el hombre determina su propio destino. El bien va a prevalecer, eso lo sabemos por la evolución. ¿Cuándo? Nunca. Ellos tampoco se pueden introducir en saber eso porque pueden incidir en el karma planetario. Eso, quienes lo pueden saber serían los chohanes, sexta iniciación, séptima y evidentemente Shambhala. Pero no se puede focalizar la atención en ese campo sobre la humanidad porque entonces acelera el karma. ¿Qué le deparará a la humanidad en el futuro inmediato? Porque el hombre determina su propio destino. Está estipulado así que el cuarto reino vaya dando bandazos hasta que al final encuentra la puerta del quinto reino y se agarra como un clavo ardiendo. Es que si no, no tendría ningún interés. Si nos lo dan, no lo hacemos. Por lo tanto, 60. Una de las primeras lecciones que el discípulo debe aprender es que donde cree ser más fuerte y encontrar mayor satisfacción, con frecuencia, es el punto de mayor peligro y debilidad. Una de las primeras lecciones que el discípulo debe aprender es que donde cree que está más seguro, en realidad es el punto más inseguro para él. Qué curiosa la identificación de la personalidad, que muchas veces el punto de enfoque es diametralmente opuesto al del alma. Pero como nos gusta más eso, aquello otro que a lo mejor hemos visto que podría ser, pero como no me gusta, y no sé por qué me gusta o no me gusta, pues prefiero no tocarlo. Pensemos que en un momento dado el me gusta y no me gusta no existen, ¿eh? Es lo que ha de ser. Y eso solamente nos lo puede dar la confianza interna en la intuición. Claro, si no hemos tenido experiencias y sobre todo no hemos hecho caso a las mismas, evidentemente no esperemos que vengan y nos iluminen, ¿eh? 61. Dice, le recordaré, dice el tibetano, que la vida del discípulo es siempre de riesgos y peligros, que los acepta voluntaria y deliberadamente para servir a la humanidad en bien del desenvolvimiento espiritual. Esto es muy importante. Les recuerdo que la vida de un discípulo es siempre de riesgos y peligros, que los acepta de manera amorosa para servir a la humanidad en bien del desenvolvimiento espiritual. Por lo tanto, que se sacrifique un discípulo en bien de la humanidad es un acto de entrega total,
lo que nos decía antes, no nos preocupemos tanto del cuerpo físico, actuemos como si no lo tuviéramos. Una enfermedad solamente puede indicar algo. O me he pasado o no he llegado. Por lo tanto, mantengámonos como un punto de observación de hacia dónde puede ir nuestro servicio a partir de ese momento. Y probablemente descubriremos que aun con una enfermedad podemos seguir sirviendo. Solamente bastará que nos lo planteemos así y perdamos ese miedo atávico a las capacidades que uno tenía antes, por ejemplo, de movimiento, etcétera, etcétera. No, se puede servir igual, pero hay que descubrirlo cada uno en su justa medida. 62. Las apariencias no siempre representan lo que verdaderamente son. Lo que rompe y perturba la vida de la personalidad es con frecuencia el agente liberador, si es correctamente comprendido. Lo que surja cuando las fuerzas de la luz disipen la oscuridad del mundo demostrará la naturaleza inmortal del espíritu humano. Bueno, maravilloso. 62. Las apariencias no siempre representan lo que verdaderamente son. No nos dejemos engañar por las apariencias. Tengamos visión crítica, sentido esotérico. Lo que rompe y perturba la vida de la persona es con frecuencia el agente liberador. Si es correctamente comprendido, ¿entendemos al agente liberador por el alma? Bueno, lo que surja cuando las fuerzas de la luz disipen la oscuridad del mundo. Cuando el alma se manifieste plenamente en este mundo nuestro, que es nuestra personalidad, pongamos el caso por analogía, va a demostrar que la naturaleza inmortal del espíritu humano, que existe esa naturaleza inmortal. Pero para ello debemos vencer todas las tendencias, todas las limitaciones de la forma. Debemos hacer sagrado aquello que por definición no lo es todavía. Así que apostemos por las fuerzas de la luz, por el alma. 63. Siga su propio camino con fortaleza y en silencio, y haga lo que su alma le dicte. No deje que las voces menores de los seres queridos y cercanos desvíen su progreso en la senda del servicio. Pertenece ahora al mundo y no a un puñado de sus semejantes. Esto es sublime. Esto son cartas a discípulos seguramente, luego lo miraremos. Y francamente le está diciendo que sé valiente. Si hasta ahora has confiado en ti, ¿por qué escuchas las voces de los amigos, de la familia, de tus seres queridos? Te van a apartar del camino. Van a hacer de cantos de sirena. Si ahora perteneces al mundo, no a un puñado de tus semejantes. Perteneces al mundo. Es muy importante recalcarlo. Un discípulo no tiene derechos, tiene deberes, obligaciones. Y pertenece a la humanidad. No pertenece a su mujer, a su hijo, a su familia, a sus amistades. No, pertenece a la humanidad. Esto Vicente lo recalcó mucho también. 64. Las reacciones de los demás no son responsabilidades suyas. Su responsabilidad es darles fortaleza y desapego. Por lo tanto, no se haga cargo de responsabilidades que no le corresponden. Las reacciones de los demás no son responsabilidades suyas. Su responsabilidad es darles fortaleza y desapego. A ver, la opinión que tengan los demás de nosotros, si nos critican, es asunto, en un lenguaje más sencillo, no es asunto nuestro. Ahora bien, sí que es nuestro si yo una crítica de las demás la alimento y no me desapego de ella. Por lo tanto, no nos podemos hacer cargo de responsabilidades que no nos corresponden. Que cada palo aguante su vela. Esto es muy típico. Cada palo debe aguantar, cada uno debe ser responsable de sus actos. Venga, 65. ¿Cuán pocas veces quienes disponen de tiempo y están ociosos sirven como lo hacen los que no tienen tiempo ni están ociosos? ¿Cuántas pocas veces aquellos que disponen de mucho tiempo y tienen posibilidades económicas sirven con la misma intensidad que lo hacen aquellos que no tienen tiempo ni a lo mejor no tienen toda la capacidad para hacerlo, pero lo hacen? Por lo tanto, aquí ¿qué cuenta más? Cuenta más todo aquello que se hace de forma sincera y quitando comodidad al cuerpo físico, emocional y mental concreto. Venga, preguntas, reflexiones, dudas. Mira, Jesús, dice, debemos hacer sagrado lo que no es.
Por ejemplo, ¿puedes poner cómo se puede hacer sagrado una cosa? Pues mira, no criticando y sobre todo lo que hemos contado lo último, no alimentando la parte oscura. Ya, pero por ejemplo, el trabajo. A ver, iluminando. Si tú con la meditación consigues poco a poco purificar tus vehículos, alinearlos e integrarlos en el alma, viviendo una vida sencilla y alegre, confiada, solamente ocupándote del tema del alma y entendiendo todo lo que pasa a tu alrededor, pero no metiéndote dentro, porque no es asunto tuyo, es de otros, tú estás creciendo, estás convirtiendo en sagrado aquello que todavía no lo es. Vale. ¿Más? ¿Más? ¿No hay más? Bueno, una cosa que el camino más seguro es hacer caso de nuestra conciencia. Es que, clarísimo, a ver, no hay otra. Es que eso es evidente. Lo que digan los demás, primero que arreglen su casa y después que se supone que su opinión a mí me interesa, es mucho suponer. Venga, más. Bueno, a nivel práctico a mí me ha pasado, decisiones muy importantes que no he escuchado a nadie y la verdad es que me ha funcionado al 100%. Y ya está. Otra cosa que quería decir. En cierta manera lo que estamos diciendo es que no nos tendremos que, lo has dicho varias veces, pero bueno, a veces cuesta. Pero de hecho no tenemos que preocuparnos nada. Desde esta perspectiva todo está bien. No podemos tener reacciones humanas al uso, ¿eh? No, un discípulo eso no lo puede hacer. Tenemos una parte humana, evidentemente faltaría más, no somos más que nadie, pero hemos de entender lo siguiente. Un problema está en la tierra para que saquemos lo mejor de nosotros mismos, no lo peor. Si en este conflicto, como se está haciendo por los medios de comunicación, se señala uno, ese uno se vuelve más negativo de lo que ya es, ¿no? Supuestamente. Pero yo no entendía esto. No, espera. Entonces, eso es lo fácil de hacer. El camino fácil es ese, seguir a la mayoría. El camino difícil es ir contracorriente, pero teniendo los pies en su sitio y la cabeza en su sitio, ¿eh? No hacer extravagancias, tener un punto diferente. Ya que tanto se habla de la paz y de la armonía en el mundo, por ejemplo, relativo a ese conflicto, mantengamos un punto de vista mucho más elevado, no tan personal, basado en la dicotomía me gusta, no me gusta. Si tú dices eso, yo hubiera hecho caso a los cantos de sirena de años A, no me hubiera movido de mi casa. Así de claro. Por lo tanto... Bueno, este era el primer punto, pero el segundo me refiero a todos los problemas que existen. Si tenemos un punto neutro, alto, en cierta manera no tenemos que preocuparnos de nada. Ya he respondido un poco poniéndote un ejemplo más amplio. Los problemas en la humanidad existen, no lo vamos a negar, pero son mucho más intensos por el plexo solar de cada uno que venga y machaca. A ver, este es el ejemplo que tantas veces os he dicho. Si la gente saliera a una manifestación y se mantuvieran en silencio un minuto, que ya es una imposible, no habría que hacer tantas cosas. Si a fin de cuentas, cuando sale una manifestación y se grita en contra de uno o a favor de otro, eso es trabajo de plexo solar. No esperemos ver el alma ahí, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? ¿No? 66. No se desanime, mi viejo hermano, si el camino ascendente le resulta empinado y difícil de recorrer. Está bien acompañado y no se halla solo. No nos desanimemos, viejos hermanos. Nuestro camino ascendente nos resulta muy empinado, muy difícil, ¿no? Cuesta arriba, difícil de recorrer, ¿no? Ahí tenéis el monte Cervino, venga, para subir allí, ¿no? Estamos bien acompañados y no nos hallamos solos. Cuando un ser humano contacta con el alma, ya no está solo. Esa es la referencia de siempre, del libro, de academia. Hay que descubrirla. El camino se dice que hay que recorrerlo solo. También otros dicen en grupo. En grupo viene cuando uno se ha encontrado a sí mismo en la cima de la montaña. Antes no. Está bien acompañado y no se halla solo. Pero esto se refiere a los planos internos, a más allá de la personalidad. No el mundo de la personalidad.
67. Tiene mucho que dar y lo insto a que dé, y al hacerlo lo exhorto también a que no sea excesivamente consciente de su eficiente forma de dar. No sea excesivamente consciente. ¿Qué significa esto? Que no me planteo si debo dar más o no debo dar más. Lo doy y punto. Menos aún, ya no dice eso, si me lo van a valorar. Eso aquí no lo pone. Pero el no ser consciente de lo que se da indica que hay un alma que quiere desprenderse de cosas que no las necesita. Por ejemplo, el tiempo, el dinero, etcétera, etcétera. Una palabra amable que siempre nos debe de salir. Tiene mucho que dar, por lo tanto nos podemos preguntar, ¿tenemos nosotros mucho que dar? Y podemos aceptar que nos diga, no, dé más, da más. Te exhorto a que no seas excesivamente consciente de tu forma de dar, sino que lo das. No te preocupes por eso, tú dalo, despréndete. Siempre y cuando uno lo considere oportuno, ¿eh? Ojo, ¿eh? No porque los demás lo digan y lo hagan, ¿eh? Aprenda a mantenerse para sí las cosas que le conciernen. Aprenda a mantenerse para sí las cosas que le conciernen. 69. Lo que cuenta es el esfuerzo. Los resultados serán inevitables, de acuerdo al esfuerzo. Lo que pasa es que los resultados hay que matizar que uno los busca en una línea, por una puerta y aparecen por otra, ¿eh? Y por lo tanto, aprendamos la lección, ¿eh? No pensemos en los resultados. Vendrán, bueno. Pero dice, si hay correcto esfuerzo, son inevitables. No nos preocupemos, si son inevitables, ya vendrán. 70. El clamor del neófito es, díganme, y entonces cambiaré, ¿no? Aceptaré todo lo que me digan, pero díganmelo. El clamor del discípulo es, ayuden en el trabajo, olvídense de sí mismos, el mundo los necesita. El neófito díganme, dígamelo, entonces voy a cambiar, ¿no? Voy a aceptar todo lo que me digan, pero me lo tienen que decir. Pero la aspiración, el clamor del discípulo es, ayuden en el trabajo, olvídense de sí mismos y el mundo, porque el mundo los necesita, nada más ni nada menos. Qué diferente punto de vista, ¿eh? Que te tengan que decir lo que tienes que hacer, eso es complejo, ¿eh? Muy complejo de aceptar. Básicamente porque no hemos crecido lo suficiente. Amplíe su horizonte y acreciente su humildad. Amplíe su horizonte de una visión más amplia y reconozcamos que somos muy poquita cosa. Ahora bien, lo poquito que somos, por decir, pues según nuestra capacidad, sabemos que si ampliamos el horizonte nos reducimos más nosotros. Pero es que eso es lo que quieren ver, hasta que nos anulemos totalmente. Entonces ya no hay resquicio de apegos, deseos y figuración y todas estas historias. Ahí quieren ver cómo el discípulo se fusiona en su campo de servicio. Se desintegra, diría yo. 72. Para ser verdaderamente eficaz, tal como se desea, debe adoptar la actitud de que es un canal libre e ininterrumpido y no debe obstruirlo con sus ideas, sus planes y sus actividades del plano físico. En realidad, cuando hablamos de antacaranas, de torres de vigía, estamos hablando de esa capacidad que tiene el discípulo de irradiar. Por lo tanto, no cuenta nada, yo no cuento mi punto de vista, sino mi rectitud, mi alineamiento con el alma que posibilita que vengan esas ideas, esas energías y puedo hacer el transmisor de las mismas. Pero para mí no es nada de eso. Yo no tengo derecho a utilizar eso porque no es mío. Viene para los demás. Para ser verdaderamente eficaz, tal como se desea, se debe adoptar la actitud de que uno es un canal libre e ininterrumpido. Y no se debe obstruir con las ideas personales, nuestros planes, nuestras apetencias, etcétera, etcétera. No confundamos la actividad con el plano físico, en el plano físico con la iluminación, ¿eh? No son lo mismo, ¿eh? 73. ¿Está colaborando con el plan o en realidad con sus planes? Esto es muy importante, ¿eh? Porque esto nos llevaría a formular otra pregunta. Bueno, ¿y cuáles son mis planes? ¿Cuáles son los planes míos? Podríamos investigar, bueno, pues tal vez, pues quién sabe, tener un poco más de confianza interna, alguna experiencia que me dijera intuitivamente que esto por aquí va, pero
nosotros estamos trabajando, pero sí que es verdad que la pregunta es de hondo calado, de línea de flotación, porque no sabemos realmente si estamos colaborando con el plan o no. Porque tampoco sabemos si lo que estamos trabajando, la actividad de servicio, se tiene relación con la defensa del plan, la manifestación del plan, o con algo que a uno le interesa hacer, ni más ni menos. Pero aquí hay una trampa, porque al analizarlo no podemos olvidar que los vehículos de nuestra personalidad son los que han configurado el campo de servicio que en esta encarnación llevamos. Porque gracias a las cualidades de esos vehículos, las energías que utilizamos en el servicio, en mi caso sería la línea par, por ejemplo, par-impar en algunos casos, me ha venido como anillo al dedo, pero eso es fruto del trabajo de la anterior encarnación. Y aquí se han dado las circunstancias por la calidad, entre comillas, de esos vehículos. Ahora, no quiere decir que desde la perspectiva aséptica de lo que es el cumplimiento del plan, lo que se esté haciendo a nivel personal sea lo correcto. Fácil de entender. Así que no pensemos que igual no estamos colaborando con el plan, sino en lo que me gustaría a mí que fuera el plan. Teniendo en cuenta que el plan no lo conocemos. 74. En el centro del huracán hay un punto de paz. Así reza la historia. Puede descubrírselo. Así sucede en todas las tormentas de la vida. Conducen a la paz siempre que no seamos como hojas al viento. Conducen a la paz siempre que no seamos como hojas al viento que se las lleva, ¿no? En el centro del huracán hay un punto de paz, un punto neutro. Así reza la historia. Se puede descubrir. Sucede en todas las tormentas de la vida. ¿Dónde está, en este caso, el punto neutro de que evitaría o que cancelaría la guerra entre los dos países? ¿Dónde estaría? Y si no, preguntémoslo nosotros, ¿dónde está el punto neutro de esta crisis continua que a lo mejor muchos llevan de año tras año? Hay gente que tiene una vida muy karmática en el sentido de que, bueno, pues que el trabajo le falla siempre, las relaciones personales son muy complicadas, el dinero que gana se le va enseguida, no porque uno sea desprendido, no digo no sea manirroto, que quiere decir, sino porque la gente que está a su alrededor pues prácticamente se lo coge, ¿no? Y él cree que, o ella cree que tiene que hacerlo así, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaría el punto neutro? Porque si somos capaces de responder desde fuera, querrá decir que desde dentro ya hemos respondido al punto neutro nuestro, ese eje que todo lo mueve en nuestra vida personal. Por tanto, si sabemos que existe un eje en nuestra vida, que por ahí gira todo, focalicémonos cuanto antes mejor en ese punto neutro, ese punto búdico. A fin de cuentas, un conflicto es necesario para que el alma, que ya vive en el conflicto de la encarnación, ha salido de su mundo y arquetípico y tiene que manifestarse aquí abajo. Este mundo es muy fastidioso, muy duro. Es de extrema dualidad. El deseo me dice una cosa y la mente me dice otra. Eso es un auténtico conflicto. Por lo tanto, busquemos ese punto neutro. Y cuando lo tengamos, irradiémoslos. No demos sermones, no. Se irradia con perseverancia, con paciencia, con entrega, con olvido de uno mismo. 75. No temamos la soledad. El alma que no puede sostenerse sola, nada tiene que dar. Eso está muy bien, ¿eh? Lo suscribo, ¿eh? El alma que no puede sostenerse sola, no tiene nada que dar. ¿Por qué? Porque no ha encontrado nada todavía. Así que si nos da miedo la soledad, hay que entender que hay periodos en la vida que a lo mejor pues perdemos un familiar, la pareja, etcétera, etcétera. Bueno, pues habrá unos momentos de duda, ¿no? Son normales, son humanos. Pero si por definición, es decir, por lógica personal, cuando estamos solos estamos peor, este camino espiritual esotérico no es para nosotros, ¿eh? Esto es para almas solitarias, seres humanos solitarios, que luego están en contacto con los demás, pero la búsqueda es interior, ¿eh? Es personal, ¿eh? E intransferible. El trabajo de grupo es otra cosa. El trabajo del grupo está constituido por individualidades que se han entregado al servicio del grupo, pero que no mantienen esos lazos que los grupos piscianos tenían, que parecía que tenían que verse cada día, abrazarse y decirse lo que se querían. Vamos, no estaremos muy seguros cuando cada 2 por 3 nos tenemos que decir que nos queremos o que somos amigos, ¿eh? Parece que no nos queremos mucho. Agni.
Agni, el señor del fuego, rige a los elementales y devas del fuego en los 3 planos de la evolución humana, físico, astral y mental. No solo los rige en este planeta denominado Tierra, sino en los 3 planos que corresponden a todo el sistema. Venga, dudas, preguntas, aclaraciones, puntos de vista. Yo Sí. otra vez empiezo. Mira, yo quería decirte que parece que este señor, bueno, el tibetano, parece que sea un personaje que vive, me hace mucha gracia como está escrito el libro, ¿eh? Lo encuentro muy cercano, muy sencillo, muy... ¿No habías estudiado nunca el tibetano antes? Sí, pero este libro que lo encuentro, ¿será la forma de presentarlo de estas frases Este tan libro sencillas? Encarna, es un recopilatorio de toda la obra del tibetano. Ah, Como ya, como el alma, la cualidad de la vida y ya. sirviendo a la humanidad y algunos más que hay. Estos Pues son los más grandes. no, yo he leído algunos, pero que esta Hay que presentación... estudiarlos, no hay que leerlo, hay que estudiarlos, hay que Ya, leerlos. La verdad es que parece que fue escrito ayer sí, y sí que tiene un lenguaje muy cercano. El sí. lenguaje, el texto lo escribió Bailey. Bailey debió de ser para mí un escritor de vidas pasadas, porque la verdad tenía talento para escribir. Así este libro está Además, escrito por la Bailey. la Bailey fue la persona encargada de escribir los libros del tibetano. Por eso te Ese, recomiendo que estudies la obra. Eso está todo en internet. ujú. ¿Más preguntas, familia? Hola, solo los últimos puntos, bueno, en general todos. Todas las reflexiones son buenas, pero hay unas cuantas, las últimas las encuentro fantásticas, prácticas, Muy actuales, pero claro. son actuales, fantásticas. Pues eso está todo en los libros del tibetano. Todo está en los libros del tibetano. Todo. Si somos capaces de ponerlos a la práctica, pues estupendo. Es que él cuando habla lo hace con la intención de que reflexionemos y comprobemos durante un tiempo si eso es verídico o no, nada más. Es lo único. A la Bailey le pidió eso. Usted escriba, publique y luego ya me dirá qué piensa. Claro. A ver, una mente como la de él una mente del maestro es muy diferente a la nuestra. Él ve el pasado, el presente y el futuro. Es muy distinto. Son reflexiones cortas y contundentes. Pero condición sine qua non se deben de convertir no en una coletilla, sino en una experiencia de vida. Sí, muy bien. Mira, lo que todos han coincidido, bueno, él dice más o menos lo mismo que decía la filosofía budista. Él fue un reformador, una encarnación suya, fue un reformador del budismo, muy conocido, no recuerdo el nombre ahora, muy conocido. Y además fue un filósofo, fue el filósofo Clinas, de los neoplatónicos también, y algunos decimos que también fue Meister Eckhart, porque él, en un libro suyo, creo que es La abstracción de la jerarquía, habla de las obras de Meister Eckhart. Era un monje, un filósofo alemán del siglo XII o XIII, me parece que es, y la verdad tenía una claridad de escritura, de pensamiento muy clara, muy parecido a como los libros estos, ¿no? Y siempre he insistido en lo mismo. E insistir en lo mismo, ¿qué indica? Que son cosas sencillas y que están al alcance de uno mismo. No olvidemos que nosotros, en una encarnación, probablemente podemos trabajar el tema del olvido de uno mismo, por ejemplo. Pero el olvido de uno mismo no es lo que muchos creen. No tengo memoria, no. Sino yo cuando sirvo, cuando trabajo cada día y radio, es decir, en general, me olvido de dónde vengo y me olvido de lo que he realizado. Es muy diferente eso. El olvido de uno mismo es vivenciar la espontaneidad. ¿Alguna más aportación, familia? La vida ya nos va presentando, bueno, las circunstancias. Oportunidades, sí. ¿No? Para tropezar. Sí. ¿O no? ¿Por qué digo tropezar? Porque todo lo que nos sale bien en la vida es un caramelo envenenado. Pero si no digo que salga bien, digo que tienes que superarlo. Yo no digo que salga bien. Si sale bien, seguramente te repanchitas en el sillón. Yo digo que hay que superarlo y hay que trabajarlo. A ver, tú dices superarlo. Claro. Y yo te digo que tienes que superar que haya salido bien. Después de mucho esfuerzo, la mayoría de las veces. Eso ya lo pondrás tú. ¿O qué remedio? Mira, el ejemplo de la fotografía. El Cervino, ¿no? Esta que parece que toca al cielo, ¿no? Estamos aquí.
Bueno, a ver cómo nos las apañamos para subir a la cumbre. ¿Mm? Es un simbolismo capricorniano, ascensión a la montaña. Y desde aquí parece un león, desde aquí. Con lo cual, la autoconciencia debe de funcionar perfectamente. Pues yo veo una cara mirando al cielo. Bueno, yo lo interpreto es un mirando... león, es una esfinge. Desde esa perspectiva es una esfinge. Sí. Estas fotos las realizó un sobrino mío hace unos años, que va cada año allí por la empresa. Y la verdad es que, bueno, pues es muy especial. Para mí es muy especial esta foto. Exacto. Es muy especial, sí. Es preciosa. Además, él le dio esa tonalidad de luces con el teléfono. Lo hizo así. Por eso aparece grisáceo, como azulado. Y a veces el azul que es un azul índigo. Muy curioso, Las nubes parecen azul índigo. Y esto aparece como verde, aquí delante, en el primer plano. Pues yo, Jesús, es muy obvio que si no hay contacto con el alma, todas estas reflexiones como que no llegan a ningún... Es que eso sería repetir cada día como somos hijos de Dios, sí. Pero te comportas como tal, no. Pues entonces ¿qué? Pero es que es así. Dios nos ama, pero tú aplicas la lección en ti mismo y la das, no. Pues entonces, ¿para qué lo quieres saber eso? Pero eso que has dicho ahora, al final, ¿de qué? Has dicho que lo que sale bien es malo, es un tropiezo, lo que nos sale bien. Sí, claro. ¿Por qué? Porque todas las cosas Porque si son tú, fáciles. A ver, si salen bien y a ti te gustan, le gustan a la personalidad, no al alma. Algo... No. Todo. No. No nos podemos identificar con el trabajo realizado. Vale. Yo también lo he dado a entender ahí, de diferente manera. Sí. Claro, a mí me gusta presentar las cosas con diferentes expresiones y dándole un enfoque diferente. ¿Por qué? Porque ya estoy cansadito, desde que iba a la iglesia, que la gente repite lo mismo. La gente que ha leído, por ejemplo, los poemas de Rumi, te suelta una parrafada filosófica con 4 versos. Bueno, mira, a ver si aprendemos a depender de nosotros mismos. ¿Me explico? Sí. La señora Blavatsky tiene en Ocultismo Práctico, que lo he dicho 1000 veces y lo repetiré otras 50.000 más si es necesario, dice lo siguiente al principio. Lee 5 minutos, reflexiona 2 horas, ¿no? El fruto de la reflexión de 2 horas puede dar para mucho. Esa cosecha es tuya, lo demás no te pertenece. Y luego aplícalo, lo que reflexionas. Es que no, cuando uno reflexiona, se entiende, si son 2 horas, que lo vas a aplicar, porque lo has descubierto tú, ese diamante lo has descubierto tú y te vas a agarrar a él como un clavo ardiendo. Y los demás, pues más que hagan lo que quieran. Ya está, no pasa nada. Venga, ¿alguna cosita más? Una última pregunta y cerramos. ¿No? ¿No? Pues venga. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.